A continuación, la segunda charla de hoy, llamada Monitoreo y Evaluación de Pasto Estrella a través de drones provistos de cámaras multiespectrales, a cargo del señor Jorge Luis Solvabarro Mena, de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, de la sede de Juigalpa, ¿verdad? Así es. Bueno, buenos días a todos. Primeramente, súper agradecido por el comité organizador de este congreso, que me parece que ha sido súper exitoso, no tanto por los temas que se han presentado, que son muy interesantes, sino también por la convocatoria que ha tenido, y que veo muchas caras de productores y también de nuevas generaciones para entrar a cambiar el agro. El tema, como mencionaron hace poco, el tema que presentaría es el uso de drones para monitorear pasto estrella, precisamente. Este trabajo se ha hecho en marco de mi tesis de maestría en nutrición animal en la Universidad de Costa Rica. Lo estoy trabajando junto al doctor Jorge Elizondo Salazar, pero también como asesores, el máster en ciencias Augusto Rojas y el doctor Rafael Arce Mesén, de la Escuela de Geografía, por el tema que es multidisciplinario. Los datos que presentaría el día de hoy, tomémoslos como ejemplos, no son datos aún conclusivos. Estamos trabajando todavía en todo el procesamiento de la información, que es bastante amplia. Se hicieron 2 experimentos con muchos datos, muchas muestras en campo, y estos datos tomémoslos como ejemplo de lo que podemos hacer con esta tecnología. Primeramente, pongámonos la mano en la conciencia y preguntémonos que si las pasturas son importantes. Las pasturas son muy importantes, en realidad, no solamente por el rol nutricional y de seguridad alimentaria para la población humana, sino a través de que los bovinos y otros rumiantes las consumen para producir leche o carne, pero también trabajo y transporte y un montón de razones. Sí, pero también hay que tomar en cuenta de que las pasturas son una gran proporción en nuestro globo terráqueo. En realidad, la mayor parte de nuestra tierra está cubierta por pasturas, por matorrales, según los datos de la Universidad de Texas. Pero ¿qué sucede en Costa Rica? En Costa Rica también son importantes desde el punto de vista de área cubierta. El Censo Nacional Agropecuario del 2014 indica que el 43% del área de tierra de Costa Rica está siendo utilizada o está cubierta por pasturas. Un dato que habría que valorar, de qué forma tenemos que ir pensando en monitorear, en valorar, en ir manejando estas grandes áreas de pasturas que tiene el país. Y el pasto estrella en el que trabajamos esta investigación, según datos bastante, yo diría, clásicos del año 90, en el año 90 el 17% del área era pasto estrella. Quizás ahora la relación ha cambiado un poco, pero son datos que habría que valorar, de que este pasto, además de lo que mencionaba la doctora, es que es un pasto muy resistente, de todo camino, yo diría, ¿verdad? ¿Qué sucede con el panorama costarricense? No sé por qué se cambió el tamaño de letra. La producción lechera en Costa Rica es muy relevante. Casi 1 millón de hectáreas están dedicadas a la ganadería, a la producción lechera. Se produce 1 millón de kilogramos de leche y el 11.8% del valor agregado. Sin embargo, habría que, no sé por qué está pasando con el formato ahí. Okay. Sin embargo, tenemos que pensar cómo ir valorando esto. Y primeramente, pensar en que la nutrición del ganado lechero en Costa Rica y también el ganado de carne, principalmente es la alimentación su mayor costo, el 50%. Habría que pensar si en la realidad hoy y en la realidad futura, esto con la forma de alimentar el ganado en Costa Rica, utilizando mucho grano, mucho balanceado, ¿qué tanto va a ser rentable en el futuro? Y primeramente pensemos en la bolsa de cada productor, de que
su base alimenticia debería de ser el forraje. Y en algunas ocasiones la base alimenticia es el balanceado y se completa con el forraje. Yo diría que en muchos casos, no todos, habría que pensar en esto. El pasto estrella africana es una gramínea tropical que crece hasta 2.300 milímetros sobre el nivel del mar. Tiene hasta 100 centímetros de altura y láminas foliares hasta 30 centímetros de largo. Y ahora pensemos en algo. El pastoreo debería de ser la principal fuente de nutrientes en los sistemas ganaderos y más aún en los sistemas que están basados en pastoreo. Qué pena, disculpen eso que está pasando ahí con la tecnología. Primeramente, ¿de qué forma se está valorando el pastoreo? Se trabaja a nivel de hoja. Se hacen valoraciones en algunas plantas. Se toman muestras representativas, entre paréntesis, y con esos datos y algunas valoraciones visuales se estima la producción. Y también de esa manera, a través de esos muestreos, se está tomando los análisis en laboratorio. La estimación convencional de biomasa seca y de nutrientes de pastos es un proceso tedioso y no representa precisamente la variación espacial que tiene la pastura. Solo podemos ver a la izquierda o a la derecha y vamos a observar de que esa pastura tiene muchísimos escenarios, que a través de los muestreos convencionales es muy difícil poder tener la realidad del todo del potrero. Y esto se aumenta el caso cuando llegamos a una finca en su totalidad. Hay diferentes zonas, algunas zonas con pendientes, con menos pendientes, zonas más fértiles, zonas con sombra, sin sombra, suelos encharcados, suelos drenados, suelos degradados. Todo eso va a cambiar en la composición del pasto y eso va a verse reflejado en la variación espacial del pasto. No todo el pasto en la finca puede tener mala calidad. Hay sitios de la finca que tienen mejor calidad que otros. Ahora, la teledetección es una disciplina para incorporar, ¿por qué el uso de drones? Esto se enmarca en el uso de la ciencia de la teledetección, de la técnica de teledetección. Y es una tecnología, una disciplina que integra sensores dispuestos en plataformas. ¿Qué plataformas son las convencionales? Los satélites, que tienen órbita a través de la Tierra, pero también aviones, se ha hecho teledetección con aviones, con globos aerostáticos, pero ahora se ha incorporado en los últimos años y hay una fiebre por los drones. También es parte de la forma de montar un sensor que va a tener una visualización por encima de lo que nuestros ojos pueden ver. Y es a través de esa visualización y de las características morfológicas y la interacción que existe entre la luz y el sensor, la luz emitida por el sol y lo que recibe el sensor, es que se logra hacer una caracterización. Y esa caracterización es la que nosotros podemos potenciar para conocer nuestros pastos. Esta tecnología se basa en la absorción de ondas específicas que se asocian a las características morfológicas y fisiológicas y que pueden explicar el crecimiento de la planta. Bueno, como mencionaba, ahí están los ejemplos del uso de satélites, pero también se hace teledetección a través de una plataforma que todos tenemos, que son nuestras manos, nuestros pies. Podemos ir con un sensor a campo, tomando muestras representativas o haciendo puntos de muestreo en el campo. Y eso también es una forma de hacer teledetección. Y estas son las dos maneras clásicas que más se han utilizado en teledetección. Ahora, la reflectancia es la base de la teledetección. ¿Qué significa o qué es reflectancia? La luz incidente de nuestro sol, ¿verdad?, que es el que nos da toda la energía que tenemos disponible para las plantas. Esa luz incide en la planta y la planta la refleja de diferentes formas, acorde a su composición, acorde a sus moléculas presentes. Y es ahí donde se puede caracterizar proteína, energía y otros nutrientes a través de esa interacción o del estudio de esa reflectancia en varias bandas. Ahí pueden ver la estructura de una hoja. La estructura parenquimática es bien compleja, tiene poros, hay áreas con gases y toda esa interacción de la luz solar incide luz, pero también se refleja luz y se absorbe luz. Y esa reflectancia es la forma de analizar a través de este tipo de tecnología
la caracterización de un pasto. Las pasturas pueden caracterizarse por medio de la reflectancia espectral. Por ejemplo, acá, en la gráfica de la izquierda, lástima que no se ve tampoco. En la gráfica de la izquierda, donde están 4 colores, verde, rojo, está un color ahí semioscuro que es el infrarrojo cercano, y otra banda que es la borde rojo. Esas son las 4 bandas con las que nosotros pudimos trabajar, con un sensor que contenía las 4 bandas. Entonces, a través de esto se puede caracterizar, por ejemplo, cuando una planta está sana, cuando una planta está estresada, una planta muy madura, una planta muy tierna. A través de la relación entre esas 4 bandas se puede hacer ese estudio, esa caracterización. De igual manera, los niveles de fertilización, que son uno de los aspectos que más hacen variar la composición y la disponibilidad de biomasa de un pasto, también pueden analizarse a través de esta tecnología, y ha tenido resultados interesantes. Ahora, el índice de vegetación de diferencia normalizada es el clásico índice utilizado en teledetección, y ahora se convierte en la referencia para estudiar los pastos u otras plantas y otras coberturas. En realidad se han hecho estudios hasta de uso de suelo, se ha hecho estudios de cuánto ha crecido la frontera agrícola, se están haciendo estudios también a través de estos índices de áreas quemadas, áreas desérticas, de cómo se viene secando un lago, un río. En realidad hay mucho trabajo a través de esta ciencia que ha servido mucho a la humanidad. Esto se basa en 2 aspectos. Se basa en esas bandas que son reflejadas por el sol y que la planta absorbe una parte y refleja otra. El índice de vegetación trabaja con 2 bandas, la banda infrarrojo cercano y trabaja con el rojo. ¿Qué sucede? Aquí está una planta sana, vigorosa, y una planta senecta. La relación, por ejemplo, la reflectancia del infrarrojo cercano de una planta sana anda rondando el punto 5. Y la reflectancia de esa misma planta sana, pero en la banda roja o la banda visible, anda en 0.08. Esa relación, esa resta y dividiendo entre la suma de esas 2 bandas, se genera este índice, ese valor. Y es con esos valores que venimos haciendo trabajos para ir detectando diferencias en la pastura. ¿Qué sucede? Una planta vigorosa puede tener valores hasta de 1 de índice de vegetación. En este caso el ejemplo menciona 0.72, y en el caso de una planta no sana, una planta posiblemente senecta, la relación cambia y se genera un índice de 0.14. Ahora, el índice de vegetación tiene valores comprendidos entre -1 y 1. La vegetación vigorosa puede llegar a 1. La vegetación en especies distintas, porque se puede hasta caracterizar, se puede ver la proporción de una planta y otra en el potrero a través de esta tecnología. Puede estar entre valores entre 0 y 1, y las áreas sin vegetación tienen valores negativos. Ahora, yo hago mención a este índice porque es el clásico. Este índice está desde el 74. Sin embargo, en el estudio nosotros valoramos 47 índices de vegetación, todos que incorporaban esas 4 bandas. Hay 2.500 índices de vegetación con todo el espectro electromagnético. Pero nosotros con las 4 bandas disponibles encontramos en la literatura, y sigo encontrando más, encontramos 47 índices. Y con esos índices venimos viendo cuál trabajaba mejor para caracterizar biomasa o proteína u otra característica del pasto. La teledetección del pasto, por ejemplo, hay varios índices. El índice de pastura fue evaluado por Pulanagri y tuvo una relación positiva con la biomasa, con un sensor multiespectral a campo. También el índice RDBI tuvo una relación. Qué bárbaro, cómo se dañó esto. Una relación con la proteína. Ahora, las imágenes espectrales, las imágenes satelitales, en este caso Ricci publicó un trabajo con datos satelitales MODIS que tienen una resolución de 250 metros por 250 metros, y aquí encontró una relación positiva con el índice de vegetación evaluando el aprovechamiento del pasto, el consumo del pasto, y él encontró valores aún positivos
o con unas relaciones aún positivas, aún cuando el pasto estaba senil o viejo, ¿verdad? Ahora, ¿qué ventaja pueden otorgar los drones provistos de cámaras multiespectrales? Porque bueno, hay drones, un sinnúmero de drones, no quise comenzar hablando de drones, pero en realidad los drones iniciaron su uso para la humanidad con fines bélicos. Esa es la historia de los drones. Por ejemplo, la tormenta del desierto, que algunos se pueden recordar, ese problema bélico, ¿verdad?, en el Medio Oriente, utilizó drones para bombardear. Pero bueno, ahora la humanidad lo está utilizando para todo tipo de fines, Hay drones que son rescatadores y que tiran un salvavidas en el mar, o que encuentran a una persona con un sensor térmico que está perdida en el bosque. Hay drones para ver la cantidad de agua que tiene el suelo a través de termografía también. Y hay un sinnúmero de usos, casi hay 1000 usos hoy con drones. Y en realidad la ciencia se está desbordando para analizar esta tecnología por lo promisoria que es, y el nivel de la cantidad de publicaciones que se están generando con el uso de drones es increíble. Yo no podría decir ni en qué potencia ha crecido el número de publicaciones con drones. ¿Qué ventajas podrían tener? Cubren vastas áreas en un solo vuelo, con un vuelo de media hora a 100 metros de altura de vuelo sobre el suelo. Puedo tener 100 hectáreas de relevo en la finca. Una finca de 100 hectáreas evaluada con un vuelo de media hora y más o menos unas 6-8 horas de análisis rápido, nos puede dar información grandísima de la finca, no solamente de la biomasa. Aquí podemos caracterizar cómo estamos usando la finca, cuánta área está bien utilizada, cuánta área está mal utilizada. Podemos ver distancias, porque se genera un ortomosaico y generamos el mapa en 3 dimensiones, qué diferencias de altura hay. Con ese término hoy de agricultura y ganadería de precisión es donde ha venido a calar un poco más el uso de drones. Holanda es uno de los países que está trabajando muchísimo en drones y lo está trabajando en hortalizas. Y bueno, ¿qué nos puede decir Holanda? Nosotros en hortalizas son la referencia mundial. La información corresponde a sensores de campo, porque se ha hecho estudios con sensores a campo y también con drones, y los datos de reflectancia son iguales, se mantienen correlaciones muy altas. Hay una mayor resolución que aviones y que satélites. Imagínense un satélite con 250 por 250, un píxel, es muchísima área. Y en realidad la variabilidad que nosotros queremos es la variabilidad de nuestro potrero. Con el dron, que bueno, con los datos que yo estoy trabajando para la parte de multiespectral y análisis de índices, nosotros trabajamos con 7 centímetros por píxel. Es decir, tenemos cada 7 centímetros por 7 centímetros un dato de la finca. En otras palabras, 100 metros o 1 metro tiene muchísima información, nos da muchísima información, que lo importante es ir buscando cómo analizarla. Otro dato interesante es que los costos operativos, cuando se hacía trabajos con aviones, imagínense cuánto cuesta el combustible para mover un avión, y así comenzaron los trabajos en agricultura. Nosotros, nuestros países tienen agricultura de pequeña escala, pero también hay agricultura de gran escala. Por ejemplo, los ingenios cañeros, las plantaciones que hay acá de piña podrían estarse evaluando también las arroceras, pero bueno, este congreso es forrajero y el fin es el forraje, por eso mi trabajo se enfocó en forraje. Se puede acceder a sitios riesgosos, la evaluación se puede realizar cuando quiera. El satélite tiene una órbita, normalmente cada 7, 14 días, y tener un dato con satélite cada 7 o 14 días, si hay nubosidad o está lloviendo en ese momento, se perdió el dato. Mientras que con el dron, ahorita hay algo de viento, entonces me espero que el viento esté a una velocidad menor. Yo puedo volar con vientos de 20 kilómetros por hora, básicamente con bastante viento, pero espero un poco las condiciones de viento, brisó, después de la brisa o la evaluación, yo puedo volar en cualquier momento. En mi caso trabajé con una cámara multiespectral, necesitaba luz incidente para poder hacer análisis, pero si yo tengo una cámara termográfica, yo puedo volar de noche y tengo el mismo dato. En el caso si fuesen unas variables, por ejemplo, de cantidad de agua retenida en el suelo. Ahora, el objetivo fue
o el objetivo para abordar esta ponencia es la estimación de disponibilidades de biomasa, proteína y energía en pasto estrella africana por medio del uso de cámaras multiespectrales montadas en un dron. La idea es ver la disponibilidad, no tanto el porcentaje de proteína que tiene un pasto, sino cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de biomasa o cuántas megacalorías de energía tengo disponible en un área. Cada vez podemos ser más eficientes nosotros. La ganadería puede ser muy eficiente utilizando los pastos, y esta es una herramienta interesante porque facilita, es una herramienta. Tengamos claro que no se va a solucionar el problema nutricional en la finca lechera o fincas de carne con comprar un dron. Es una herramienta para tomar decisiones, que es lo interesante. Ahora, ¿qué hicimos? El experimento se ubicó en la Estación Experimental Alfredo Olio Mata, a 1900 metros sobre el nivel del mar, en Cartago. Utilizamos un dron que pesaba 700 gramos con la cámara multiespectral montada, que podía volar durante 45 minutos hasta 1000 metros sobre el suelo, pero nosotros trabajamos a 70 a 80 metros sobre el suelo. Este dron está equipado con sensores de altura, está equipado con sensores de velocidad de viento, tiene un GPS para ubicar cada foto con la ubicación precisa de cada imagen, ¿verdad? Por mencionarle algunos datos del dron. La cámara multiespectral es esta que está acá. Esa cámara está conformada por dos componentes: la cámara en sí, que tiene 5 sensores, y un sensor de luz, porque es importante conocer no solamente la reflexión de esas 4 bandas, sino también conocer la luz incidente para poder hacer el cálculo de reflectancia. Esto, por ejemplo, con datos con espectrómetros de campo, es complicado porque se necesita estar haciendo calibraciones en cada momento, y el dron va volando y se va ajustando, cada foto que toma va ajustando esos valores al valor real. Cuando usamos un espectroradiómetro a campo, primeramente en media hora se acabó la batería, pudimos tomar algunos 10 datos, y en esa media hora tuvimos que hacer unas 5 calibraciones. Eso lleva demasiado tiempo y es impráctico, o en este momento con nuevas tecnologías pudiese ser mucho más rápido, por ejemplo con la tecnología del dron. Son 4 bandas. Aquí menciono, por ejemplo, aquí están las 5 fotos, porque también tiene una cámara una cámara RGB, que son las fotos comunes que conocemos. Tiene una de las fotos que toma es en la banda verde, que está ubicada en 550 nanómetros, y estas cámaras son de 1.2 megapíxeles. La otra es la banda roja en 660, el borde rojo en 735 nanómetros y el infrarrojo en 790. La cámara RGB tiene 16 megapíxeles en la que estábamos utilizando. Hay un sinnúmero. Nosotros, cuando estábamos valorando con cuál dron trabajar, nos encontramos más o menos como unas 20 opciones. 20 opciones cabidas a la agricultura, las que pudimos conseguir, pero hay un sinnúmero de ofertas. La planificación de vuelos, qué lástima que no se logra ver con esta pantalla, pero aquí nosotros sombreamos la zona que necesitamos volar. No necesariamente tenemos que volar toda la finca. Si solo quiero volar, por ejemplo, el potrero de enfrente y tiene dos manzanas, bueno, yo trabajo mucho con manzanas, tiene 1 hectárea, 1.3 hectáreas, entonces yo dirijo el vuelo para esa área nada más. Yo puedo dirigir específicamente en qué momento el espacio donde yo quiero evaluar. No tengo que hacer el vuelo de toda la finca. Si nosotros en este caso trabajamos con datos de corrección geográfica, y utilizamos un GPS de altísima precisión, un GPS de estación, donde nos generaba cada punto de 3 milímetros de precisión. Entonces, con eso teníamos que volar por encima de los puntos que definimos para poder hacer una corrección geográfica de la ubicación. Normalmente el dron tiene 2 metros de precisión. Lo que pasa es que cuando va tomando muchas fotos y uno tiene algunos valores, algunos puntos de referencia, uno va haciendo una corrección y se va generando un ortomosaico, que es el ortomosaico es la suma de todas las fotos que toma el dron. Entonces se compone una sola imagen, y es la imagen donde trabajamos. Para hablarles un poco, ¿no?, de cómo funciona.
La resolución y la altura de vuelo, esto va a depender mucho si nosotros queremos, qué tanta resolución queremos. Trabajamos con 7 centímetros de resolución. En realidad no era necesario llegar a tanto, pero el desconocimiento cuando comenzamos este trabajo, que en realidad no había mucho de dónde preguntar, ¿verdad? O a quién consultar, yo definí, ¿verdad? Que necesitaba la máxima precisión. Pero ahora veo que no es necesario tener 7 centímetros, podemos trabajar con 20 centímetros y tenemos 20 centímetros, es poquito en un potrero. Y podemos generar de esa manera muchísima más área en el mismo vuelo. La distancia entre capturas, este valor de solapamiento es interesante que ustedes conozcan, de que la imagen que va tomando el dron, este es el dron, ¿verdad? Para hacer ¿cómo decirle? Hacer la escena de cómo va volando. Este dron va tomando una imagen, pero cada imagen queda con un solapamiento de hasta 85%. En otras palabras, esta imagen, la primera imagen la cubre, la siguiente imagen en 85%. ¿Para qué? Para poder hacer llegar a esa resolución. Con fotos muy distantes no se puede lograr, porque lo que hace el software de manejo en este caso un software de fotogrametría, lo que hace es ir detectando puntos similares y suma a una sola imagen al final. La calibración que se hacía también era una calibración radiométrica. Cuando me refiero a calibración radiométrica me refiero a esos valores de reflectancia. Este panelito que está ahí, al lado izquierdo, ese panelito tiene una reflectancia conocida en las 4 bandas. Entonces nosotros antes de volar, con la luz que había incidente, se tomaba una imagen, que no era una imagen, eran 5 imágenes, de ese marquito, y el dron en el software hacía una corrección, ¿ya? Porque los valores son relativos, los valores de reflectancia son relativos. La otra corrección es la geométrica. Les mencioné el GPS de alta precisión. Ese puntito blanco que se ve ahí, al lado derecho, ese puntito blanco era un punto de referencia que logramos hacer con el GPS con altísima precisión. Entonces, para yo hacer una corrección y que me quedara el ortomosaico de alta calidad, tenía que tocar el centro de ese punto donde ya conocía la ubicación geográfica. Y de esa manera se me generaba el ortomosaico con los 7 centímetros de precisión para las cámaras multiespectrales. Pero para la cámara RGB la precisión llegaba a esa altura entre 1.9 a 2.4 centímetros por píxel. La planificación, bueno, ya hablamos de la planificación. Ahora el armado y el lanzado pues es muy sencillo. En realidad montar la cámara, montar la batería, revisar si está funcionando bien, si los sensores están actuando, están funcionando. Y quitarse el miedo, porque lo que da los primeros días que hay que volar, y se los digo claramente, da como un miedo de que no vayas a volar bien el dron, y entonces aquella decisión de volarlo, yo la tomé y ya cuando volé la primera vez ya después no me detenía de estar volando, ¿no? Ahí se ve un poco la sombra, en la imagen de mi derecha, ¿verdad? Se ve la sombra donde va volando el dron, y ahí es la forma de lanzarlo. ¿Cómo se va realizando el vuelo? Bueno, el vuelo hay varias formas de hacerlo. Esta es una forma va haciendo este recorrido en forma, yo diría como de zigzag, y va tomando cada una de las fotografías. Ahí es donde se ve esa suma de las 2 imágenes en el nivel de solapamiento. Yo trabajé con un nivel de solapamiento del 85% para generar la máxima resolución posible. Pero el vuelo dilataba tanto por el solapamiento. Esta es la zona que está en gris, es la zona que se desea cartografiar. Este es el recorrido que va teniendo el dron, y dependiendo de ese solapamiento y la altura, hay distancias distintas entre cada una de las líneas que tiene el dron. Pero también se puede hacer recorrido para generar mucha más precisión, recorridos donde se haga esto, al contrario, una línea contraria. Eso significaría hacer 2 vuelos, pero se generan altísimas precisiones. Y es importante este tipo de vuelo para cuando uno quiere hacer el levantamiento en 3 dimensiones de la finca. Y esto se utiliza con cámara RGB. El procesamiento de imágenes, en el software que trabajamos, se sumaban todas las imágenes y un proceso ahí interesante, ¿verdad? Entretenido, para incorporar todas las imágenes y lograr y pedir los productos que uno quiere. Bueno, básicamente esto es práctica y hay que estar en el software para poderlo entender. Pero de este procesamiento se generaba una sola imagen, que es el ortomosaico. Ahora, los análisis que hicimos de la información.
Hicimos correlaciones entre las medidas in situ. Miremos el caso así. Teníamos una medida in situ de 1 metro cuadrado. Esa biomasa la deshidratábamos y teníamos el valor de biomasa seca o de materia seca. Con la cantidad relacionada de la biomasa que había y el porcentaje de materia seca, teníamos la biomasa seca disponible en 1 metro cuadrado. De esa misma muestra tomábamos una fracción y se hacían los análisis de proteína cruda, de proteína insoluble en neutrodetergente, proteína insoluble en detergente ácido, de extracto etéreo, de fibra de detergente neutro, toda la composición. Porque la idea era tratar de ver si lográbamos hacer una estimación de energía neta disponible, energía neta de lactancia disponible según la metodología del NRC. Entonces hacíamos con los índices de vegetación una correlación entre el índice de ese metro cuadrado con el metro cuadrado de biomasa real, la medida in situ con la medida estimada. Y entonces incorporamos índices de vegetación, las 4 bandas independientes, pero también hicimos relaciones múltiples entre varias bandas. Todas esas fueron las formas para ver cuál funcionaba mejor. Ahora, comenzamos ya el tema. ¿Cómo se comporta la reflectancia en las diferentes coberturas y especies? Bueno, esto son escenas, ¿verdad?, de la estación experimental. Para mencionar, ahí como se sobrevolaba toda la estación. Aquí tenemos un sorgo negro y tenemos una alfalfa forrajera para los potreros del pasto estrella, las áreas de morera, las áreas de suelo, las áreas de bosque que tiene la finca, de techo y de ensilajes también que están ahí, los ensilados que están ahí presentes de cobertura plástica. Sucedía lo siguiente. ¿Qué diferencias se encontraban? Ok, estos valores que están aquí representados son los valores de reflectancia entre las 4 bandas con su valor mínimo y máximo en toda la cobertura. Lo que les quisiera explicar es lo siguiente. Uno hace un mapa de reflectancia de toda la finca. En este caso, aquí está, todo esto se genera un mapa de reflectancia, donde se relacionan las 4 bandas. Luego yo puedo decidir si quiero un producto con 1 o 2 bandas, o solo con una banda, y puedo incorporar regresiones y fórmulas y todo al software. Y eso es lo que venimos incorporando. Aquí estamos trabajando con las 4 bandas sin ningún procesamiento. ¿Y cómo se ven las diferencias? Miren el color, aquí está el valor de reflectancia de un índice que trabajamos, que es el índice SAVI. Por ahí está la fórmula, pero bueno, ahorita no tiene sentido mencionar tanto la fórmula. El índice SAVI fue desde 0 hasta 8.80. Por ejemplo, la pastura de estrella, lo que se ve en verde acá, esa es la pastura de estrella antes de pastorearse. Y lo que vemos a este lado es la pastura de estrella, pero ya pastoreada. Si ustedes ven, hay una diferencia en coloración. Esa coloración es la forma de representar el índice en un mapa. En realidad esa coloración representa un valor. Y el valor es este, que va desde 0 a 0.10, 0.20 y así sucesivamente hasta 0.80. Máxima capacidad de fotosintética, que esa es la ventaja que tiene nuestra planta. Esa es la fábrica de nosotros, la fotosíntesis de la planta. Esa capacidad fotosintética se refleja en ese índice de mayor valor, con mayor valor. ¿Qué sucede en el suelo? Van a encontrar valores de 0 casi en el suelo. De esta manera, simplemente, yo puedo ver cuánta área está cubierta de suelo en un potrero y cuánta área está cubierta de pastura. Pero también puedo ver en qué nivel de capacidad fotosintética está esa pastura. E irla diferenciando por áreas, por zonas. Y esas zonas son las que uno puede trabajar diferente, puedo fertilizar distinto, puedo ver qué es lo que está pasando ahí, si es que hay algún anegamiento, o hay una falta de algún nutriente, o hay mucha pendiente, o está degradado el suelo, o hay una cobertura rocosa. Todo ese tipo de decisiones se toman conociendo también el campo, no solamente con la imagen y el análisis de los índices, sino que también se necesita conocer el campo. Acá está la plantación de morera. Si ustedes ven acá, toda esta parte verde era una morera que ya estaba cosechada y estaba comenzando a hacer fotosíntesis. Lo que pasa es que la resolución de la imagen aquí es complicado verla, pero si aumento el zoom, recuerden que tengo 7 centímetros por píxel. Si aumento el zoom y por ejemplo necesito ver 1 metro cuadrado, ahí van a detectar claramente la fotosíntesis que se está dando en las hojas que nacieron de esa morera. Luego acá, como mencionar, este es el área de bosque. El bosque tiene una capacidad fotosintética menor que los pastos, increíblemente. Los pastos tienen una capacidad de utilización de la energía solar increíble.
ni siquiera los árboles. Recuerden que ese árbol necesitó 60, 70 años para estar donde está. Y la capacidad fotosintética no es tan activa como lo hace un pasto estrella. Si ustedes valoran acá, por ejemplo, una cobertura ya de morera, es más intenso aún el índice en el pasto estrella. Y a esto es que me refiero en monitoreo, ¿verdad? La evaluación es la parte donde incorporamos valores de campo y lo relacionamos. Pero con el monitoreo, con simplemente ver eso, nosotros podemos interpretar qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, en la plantación de sorgo, la parte roja es donde hay una cobertura todavía no suficiente del potrero. Todavía esa planta necesitábamos ver si hubo una densidad de siembra incorrecta o cualquier cosa, ¿no? Podría ser de que hubo una plaga y afectó esa porción del potrero o del área de cultivo y no se dio una germinación exitosa. Son todo el tipo de criterios que nunca va a poder cambiarse el criterio técnico por una imagen. Se necesita la imagen para usar el criterio técnico y tener una decisión acertada. Okay. Ahora, las diferencias en cobertura, por ejemplo, el sorgo, esto está en valores de porcentaje. ¿Qué porcentaje, que es lo interesante, qué porcentaje de esa área está con ese índice de vegetación? Recordemos que el índice verde, el más alto, es la máxima capacidad fotosintética y el rojo la menor capacidad fotosintética. ¿Qué sucede con la estrella pastoreada? Todavía la cruz. Bueno, ahí podemos ver las diferencias que existen. La estrella sin pastorear tiene casi el 90% del área cubierta con altísima vegetación, con una gran capacidad fotosintética. Esa planta está súper activa fotosintéticamente y está desarrollando metabolitos y está produciendo biomasa, proteína y todos los nutrientes. Esa es la ventaja de este tipo de tecnologías, que nosotros podemos ver cuando una planta en realidad está activa, está sana. Comparado, por ejemplo, en la alfalfa, tiene una menor capacidad fotosintética o se comporta diferente el índice en esa planta. Si nosotros ponemos a una alfalfa y a una estrella, ¿quién produce más biomasa en menos tiempo? La estrella. Y la alfalfa tiene una capacidad fotosintética más lenta. La biomasa de la alfalfa es de mayor calidad, sin duda. Pero la estrella es el que produce mucho más rápido. Y así podemos ir detectando esas diferencias, por ejemplo, en cada uno. Ahora, esa es una foto o el escenario que vimos en la imagen. Posiblemente si en el sorgo, por ejemplo, en esa etapa todavía quizás no estaba en la etapa vegetativa de alta capacidad fotosintética, todavía no tenía la cobertura total del área. La estrella la cubre muy rápido, pero no necesariamente es que alguna de esas plantas esté enferma, simplemente estamos hablando de escenarios diferentes. Si vemos, todavía no había una cobertura total en el sorgo, no había una cobertura total en la morera, había una gran parte cosechada de la morera, y esos son los valores que nos va a indicar acá. Ahora, el bosque, el techo y el suelo, si ustedes ven, no tiene capacidad fotosintética el techo y el suelo. Casi todo el 100% del área en techo y suelo tiene 100% del índice de vegetación SABI más bajo. El bosque sí tiene valores ahí, ¿verdad? Y comienza desde el término medio, entre 0.34 y 0.49, con un 32% del área con una capacidad fotosintética activa de mayor capacidad. Disculpen la redundancia de la palabra. ¿Qué sucede? Que ese porcentaje del bosque es el de hojas nuevas que están haciendo fotosíntesis de manera más activa. Okay. El índice de NDVI, el que mencioné primero y del que puse la foto, lo valoramos para ver las diferencias que había en diferentes momentos de desarrollo de la pastura. En este caso ya pasto estrella. Ahí está el momento del corte de uniformidad. Luego ya había 6 días ahí de crecimiento, 10 días de crecimiento. Habían 20 días de crecimiento. Si ustedes ven, ahí ya se hizo el primer muestreo. Ahí esos puntitos representan 1 metro cuadrado. Esos puntitos rojos pequeños representan 1 metro cuadrado del área. Esos son los puntos de muestreo que nosotros relacionamos para hacer los cálculos. Pero ahí ya se pueden detectar. Y esta es la forma que ocupamos para hacer este gráfico, donde hacíamos una función que se llama buffer en un software
sistemas de información geográfica, y él toma toda la información que está en ese círculo, que sería la información de esos puntos, de esas parcelas. Si vemos acá, algunas de las parcelas ya están cosechadas en su totalidad, otras solo tienen algunos puntos de muestreo. Yo tenía que hacer un vuelo antes para conocer la pastura, antes que fuera cosechada, y luego de pastorear para encontrar los puntos, precisamente, que ya habían sido valorados, y darle una coordenada a esos puntos. Pero aquí está el gráfico. Los tres muestreos están en fecha 4, 10 y 20 de octubre. Si observamos el 4 de octubre, con eso es que partimos en esa pasto. Recordemos que el pasto nunca parte de cero, solamente que sea sembrado, recién sembrado, y se sembró por semilla o por material vegetativo. Pero ya un pasto que hicimos un corte de uniformidad, aquí hay una capacidad fotosintética. Lógicamente que en el área a la par de la cratilia hay una capacidad fotosintética más alta. Y donde está ese tipo de cratilia, que es una especie que no conozco, hay una capacidad fotosintética más activa. Ahí vemos claramente cómo viene evolucionando la edad. Y esa es una forma, por ejemplo, aquí están 45 parcelas de evaluación. Cada una de ellas, un punto es una parcela. Vamos a poder diferenciar en cada parcela cuáles tienen más capacidad fotosintética, que podemos relacionar con biomasa, con proteína, con cualquier nutriente. Luego, a los 6 días después del primer muestreo, vemos cuánto avanza ese índice. Ese índice va evolucionando, y eso se llama una evolución, un estudio en el tiempo. En la misma planta va cambiando su capacidad fotosintética, y que se puede relacionar con la curva de crecimiento. ¿En qué momento ya comienza a descender la capacidad fotosintética de la planta? Porque ya maduró, ya produjo granos o ya produjo semilla. Acá podemos valorar también la edad fenológica a través de este método, que es lo que mencionaba el doctor Villalobos. Con este método, perfectamente, por la evolución que va teniendo el índice de vegetación, se va encontrando esa diferencia, y podemos ver a dónde declina esa capacidad de fotosíntesis de la planta. Y el último, que es el más arriba, ahí podemos detectar claramente a dónde están los puntos donde está muestreado, las parcelas muestreadas, donde ya se cosechó, que llegaron casi al punto inicial. En otras palabras, comienza de nuevo la fotosíntesis y comienza un nuevo ciclo de crecimiento de esa planta. Bueno, los efectos de fertilización nitrogenada, para este caso, lo aclaré desde el inicio, la idea es ver ejemplos, ver cómo va funcionando. No está el ensayo completo acá, únicamente estoy trabajando con una edad, estábamos valorando 5 edades, pero la idea no es cansarlos en datos, sino que ustedes vayan viendo cómo viene dándose la evolución. Por ejemplo, aquí están las 4 bandas y vemos el valor, el eje de la X es el valor de reflectancia, y el eje de la Y es la cantidad de biomasa que está presente en ese muestreo. ¿Qué sucede ahí? La banda roja y barda verde a la izquierda, la letra A, la banda roja a la derecha, a mi derecha, arriba. Las dos bandas pertenecen al visible. Esas dos bandas se absorben mucho y se reflejan poco. Esa es la cantidad de energía que utiliza la planta, viene del visible, de la luz que nosotros podemos ver. Nosotros también estamos analizando reflectancia. Para poder detectar ese color blanco o rojo o amarillo, estamos haciendo lo que está haciendo ese software. Los colores de esa forma se identifican. Pero bueno, esas dos bandas se absorben mucho y se reflejan poco. Y la banda infrarrojo cercano y borde rojo, que son las de abajo, se reflejan más y se absorben menos. ¿Qué sucede ahí? Aquí podemos ver diferencias. La línea azul es con 0 kilogramos de nitrógeno, y las otras dos están casi juntas, no hubo diferencias, es en 100 y 200 kilogramos de nitrógeno. ¿Qué sucede ahí? Las plantas con más nutrientes disponibles absorben más luz, y por ende producen más biomasa y producen más nutrientes. Quiero que quede claro los conceptos de esta tecnología. Lo que estaba en esas 3 gráficas, que no sé por qué no se ve absolutamente nada, parece que esa es Mac y la computadora mía es Windows. Okay. Lo que estaban allí eran los efectos de la fertilización de nuestro ensayo. Básicamente, que tuvimos que los niveles de fertilización con 0 kilogramos de nitrógeno produjeron menos biomasa que los
los ensayos, las parcelas con 100 y 200 kilogramos. Y los nutrientes también estaban más disponibles en las parcelas con 100 y 200 kilogramos en comparación a la de 100 kilogramos, a la de 0 kilogramos. Esos eran los datos que estaban ahí. Básicamente quería que ustedes vieran que hubo una heterogeneidad de los datos para poder generar las ecuaciones que logramos hacer. Pero bueno, no importa. La correlación, por ejemplo, en las 4 bandas y algunos índices de vegetación, ahí la pueden observar. En realidad, el índice que mejor se correlacionó con biomasa, valoramos 10 valores de composición, pero ahí estamos hablando solamente de biomasa. Con biomasa fue esa relación, ese índice se llama simple relación entre el NIR y el borde rojo. Simplemente NIR entre el borde rojo. El valor de reflectancia NIR entre el valor de reflectancia del borde rojo. Simplemente. Esa fue la que dio mejor resultado. Acá, la aplicación del modelo, en los datos que les presentaba, que se ven en blanco, es la aplicación del modelo ya con el software. Aquí incorporamos la regresión y encontramos claramente mayor capacidad fotosintética o mayor disponibilidad de biomasa o nutrientes en las parcelas de 200 kilogramos, que son estas, contra las de 100 kilogramos y las de 0 kilogramos. Si ustedes ven, se ve una coloración más roja en las parcelas de 0 kilogramos. No había una cantidad de biomasa comparativa contra las parcelas de 100 y 200. Entonces, sí se puede detectar las diferencias de fertilidad. Y esas diferencias de fertilidad las medimos ¿cómo? Indirectamente con el índice. Pero si hacemos la relación con la composición química, también podemos detectar la composición química. Hasta cierto punto, ¿verdad? Aquí está el efecto, bueno, de la dosis. Por ejemplo, la forma común de hacer el análisis es por medio de los 3 valores, cada parcela. Ahí habían 45 parcelas. Bueno, en este caso habían 5, solamente trabajamos con unidad de corte. Pero bueno, tenemos 18 datos de cada tratamiento. Con los promedios tuvimos que 0 kilogramos produjo 261 gramos por metro cuadrado, 100 kilogramos 346 y 200 kilogramos 370. Si vemos una relación muy cercana. ¿Qué sucede acá? Entre 100 y 200 kilogramos, haciendo el promedio, que es lo que normalmente se hace en los ensayos, agarrar las 3 muestras y con esas 3 muestras se genera una media, vamos a encontrar que entre 100 y 200 kilogramos no hay diferencia. Pero era notable en campo que había una diferencia entre 100 y 200 kilogramos, comparativo también con 0 kilogramos. Y eso se logra haciendo el análisis con el dron, haciendo el análisis de las imágenes multiespectrales tomadas de este dron. ¿Qué sucede acá? 200 kilogramos produjo 557 gramos, 371 produjo 100 kilogramos de nitrógeno y 0, 348. En realidad ahí sí se ven diferencias significativas, cada una era diferente. Y eso es lo que se puede lograr hacer con este tipo de evaluación, que no van a cambiar las evaluaciones tradicionales. Pero sí vale la pena ir pensando en que los estudios en forrajes ya vayan teniendo ese componente para ir generando una base de datos que luego nos va a servir para tomar decisiones más efectivas, con todos los datos de los experimentos que se están haciendo hasta el momento. La forma bueno, ahí están los potreros que también evaluamos porque hicimos evaluaciones en campo, en potrero. El ensayo que mencioné anteriormente era de fertilización, con algo de condiciones controladas, pero acá era en potrero, el potrero que el animal pastorea. Entonces ahí están los potreros de estrella, la forma de hacer el muestreo, y los muestreos sí, debo aclarar, que se hicieron a ras de suelo, porque también hay formas de muestrear emulando lo que el animal va a cosechar en el forraje, pero en este caso a ras de suelo. Aquí está, por ejemplo, la disponibilidad de biomasa seca del pasto estrella en pastoreo. Ahí tenemos los valores de esa regresión. Tuvo una correlación de 0.46. En potrero es más complicado evaluar. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de variantes que no están controladas como lo está en un ensayo de fertilización. Acá hay biomasa disponible del pastoreo anterior, que al hacer el corte, yo a ras de suelo, se me incorpora material senecto del pastoreo anterior. Pero como la lógica de este estudio era evaluar consumo, entonces tenía que cortar a ras de suelo para poder diferenciar lo que había antes de pastorear y lo que había después de pastorear. Pero bueno, ahí está más o menos la correlación. El índice va de 1.2 a 2
y cada vez que va subiendo el índice, se va aumentando la cantidad de biomasa disponible. En este caso, hay índices que tienen relaciones negativas. Va aumentando el índice y va reduciéndose la cantidad de biomasa disponible, en este caso biomasa. Pero bueno, ¿cómo se ve? Que es lo interesante. Me parece a mí que la herramienta lo que aportaría es cómo se ve el potrero en su totalidad. ¿Cuánta área del potrero está produciendo más y con mejor calidad? ¿Y cuánta área del potrero está produciendo menos y con menor calidad? ¿Qué sucede acá? Aquí ya podemos detectar zonas. Esta zona es la entrada del potrero. Lógicamente que ahí va a haber una cobertura baja. Pero en esta área sí se puede detectar de que hay un índice más bajo y por ende una biomasa disponible más baja. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esa área? Ya son los criterios técnicos y el conocimiento que todos tienen. Podría ser una fertilización, una incorporación de materia orgánica, podríamos encalar si está ácido el suelo. Hay que hacer una valoración ya en campo, pero nosotros ya de esta manera podemos detectar a dónde están los problemas de nuestra finca. Ahí es un potrero, pero cómo analizar la finca en su totalidad. Y están las relaciones, ¿verdad? Este es el modelo de relación simple NIR-RE, entre más bajo el color, menos cantidad de biomasa, y más alto el color, llegando a verde, mayor cantidad de biomasa disponible. Pero bueno, ahora los valores, ¿qué es lo que se genera con esto? Primeramente, genero diferencias entre cada índice, el valor de índice, contra el porcentaje de área que cubre ese índice, que está representado acá. El área en metros cuadrados y el porcentaje del área. Y aquí ya comienzo a tener un paso más a la evaluación de precisión. Porque, por ejemplo, un muestreo aleatorio o un muestreo representativo no logra detectar eso. Con el índice se logra tener, que lo vimos en la gráfica, un mapa de todo esto. Ahí lo vemos visualmente y aquí los datos están en números. Entonces, ¿qué porcentaje del área cubría cada uno de esos valores? Y de esa forma relaciono el valor medio de ese índice, ya que tengo los datos in situ, relaciono el valor medio con el área y va sumándome la cantidad de biomasa disponible. Pero también va sumándome la cantidad de proteína, la cantidad de energía, la cantidad de fibra, cualquiera de esos nutrientes. En este potrero tuvimos 3.685 kilogramos de materia seca y eso significa 0.63 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué es el dato que nos interesa? ¿Qué dato nos interesa más? ¿La hectárea, el metro cuadrado? Eso cada quien es lo mismo. Metro cuadrado por 10.000 es hectárea y hectárea entre 10.000 es metro cuadrado. Ya eso cada quien lo valora. Aquí es donde está una de las ventajas de este sistema, es que yo logro detectar cuánta área me está agregando qué cantidad de biomasa o qué cantidad de nutrientes disponibles. Aquí están los modelos que usamos para, otra vez en blanco todos los modelos, qué lástima, los modelos que se utilizaron para definir la disponibilidad de energía, de fibra detergente neutro, fibra detergente ácida, proteína cruda, nutrientes digestibles totales, y también incorporamos un valor que se llama valor relativo forrajero, que es una forma de poder diferenciar las características entre un mismo pasto, entre una misma especie, de cuál área está mejor o menor, o peor. Y bueno, aquí están los resultados de las regresiones. En la materia seca tuvimos un R cuadrado de 7626, estos son datos del experimento de fertilización. Y aquí está cómo se comporta. Vimos cómo se logra llegar al dato de biomasa disponible en el gráfico anterior, en el cuadro anterior. Pero aquí solo describí el área, que es lo que nos interesa. ¿Cuánta área está en mayor cantidad de biomasa y cuánta área está en menor cantidad de biomasa disponible? Eso en biomasa, ahora en proteína cruda, tuvimos un R cuadrado de 0.50 y aquí también podemos detectar cuánta proteína cruda por metro cuadrado está disponible en el potrero. En el valor relativo forrajero, que es un valor interesante, que con solamente este dato yo puedo tener un montón de información de ese potrero, de esa especie comparado entre ella misma, que eso es lo importante, no compararla entre una leguminosa y una gramínea, sino entre ella misma, la misma especie, pero ubicada en diferentes partes del potrero. Y aquí encontramos esto. ¿Qué porcentaje estaba entre valores de 90 a 110, creo que era el dato ahí,
85 a 110 está el valor relativo forrajero. Ese valor relativo forrajero sí está muy distribuido en el potrero. No hay zonas muy diferenciables. En realidad lo que está diferenciable es la cantidad de biomasa disponible, no el valor relativo forrajero. Por eso es importante valorar por metro cuadrado, no por el porcentaje, porque yo pudiera valorar el porcentaje de proteína cruda, seguramente me va a generar un gráfico similar a ese, pero con el valor relativo forrajero, que lo que estamos viendo con el valor relativo forrajero, la diferencia no es el valor relativo forrajero porque está muy distribuido en el área, sino la disponibilidad de biomasa. Ya casi estamos terminando. En este caso, la energía neta de lactancia, tuvimos una correlación, un R cuadrado de 0.61, y ahí está graficado. En este caso, aquí hice una salvedad en el método para que ustedes vieran más claras las diferencias, y valoramos desde 0 hasta, desde 0 hasta 1.34 megacalorías por kilogramo. Megacalorías por gramo por metro cuadrado. Megacalorías por metro cuadrado, recordemos eso. En el anterior nosotros valoramos el porcentaje, básicamente no de 0, partíamos de un valor que era el valor mínimo encontrado en el potrero hasta el valor máximo, entre el rango, pero acá estamos desde 0 partiendo, para que pueda detectarse de manera diferente, o sea, más excitado a la vista de nosotros el resultado de ese gráfico. ¿Y qué encontramos? Que el 75% del área estaban valores entre 0.80 y 1.07 megacalorías de energía neta de lactancia por metro cuadrado. ¿Qué sucede con estos datos? ¿Qué podemos hacer? Perfecto, tenemos la disponibilidad por metro cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahora? Ver con el porcentaje de utilización que tenemos, que ayer vimos que era 44, me imagino que debe andar un poco más bajo en muchas fincas. Esa finca la estaba manejando alguien y estaban detrás del corte y con edades fenológicas, pero una finca manejada tradicionalmente seguramente el porcentaje de utilización es más bajo hoy, ¿verdad? Hoy. Ahí podríamos hacer el cálculo de cuánto consumo de energía neta aportaría el forraje desde el consumo por pastoreo de los animales en el potrero. Y ahí podemos comenzar a plantear un montón de soluciones del uso de esta tecnología. Y aquí vienen las implicaciones. Manejo del pastoreo desde un punto de vista de áreas. La identificación de zonas. Manejo diferenciado por zonas de interés. En este caso, una fertilización variable, por ejemplo. Podemos planificar nuestro pastoreo, reducir las edades de corte. Si hacemos una relación con cuál es el momento óptimo, podríamos tener ese dato a partir de esta tecnología. El costo de la tecnología es una de las implicaciones, donde puede haber un freno, pero aquí se puede trabajar en grupos, se puede trabajar en cooperativas. El que tiene y le gusta esta tecnología puede adquirir un dron. Hay un dato importante. Hoy la producción ganadera también está haciendo un relevo. Y yo creo que los jóvenes que están tomando las fincas de sus abuelos, de sus papás, quieren trabajar de forma diferente. Y una de las formas para poder tener un resultado diferente, según Einstein, hay que hacer las cosas diferentes. Y esta es una herramienta más. No creo que quieran andar tomando muestras en el potrero cada uno. Ahora hay que tener tiempo para la diversión, hay que tener tiempo para viajar, para salir, ¿verdad? Y reales también, pero los reales van a producirlo en la misma finca. Pero si ustedes no tienen tiempo, se sofocan y después venden la finca. Hay que utilizar tecnologías que tengan rápido resultado. Hay que formarse para este uso de la tecnología. Es necesario conocer cómo trabajar el método. Y como conclusiones yo describo que el uso de los vehículos aéreos no tripulados tienen un alto potencial para monitorear y evaluar los pastos. La diversidad de índices de vegetación es importante seleccionar aquel que va a tener mejor correlación en nuestro pasto, en nuestra finca. Hay una variedad increíble de índices. La biomasa seca y la proteína y otros nutrientes se pueden estimar con una precisión suficiente. Recuerden que esto es un valor de referencia. Esto no es un valor de laboratorio que me dice yo tengo 15% de proteína ahí, no. Lo que se quiere es ver las diferencias que existen dentro del potrero para manejar el potrero de manera diferente en cada área que tiene. La fertilización nitrogenada pues indujo el aumento en la disponibilidad de biomasa, que es lo clásico. Las bandas infrarrojo y borde rojo se relacionaron más con la biomasa, es decir, hay que tomar en cuenta si alguien va a comprar un sensor que tenga esas dos bandas.
Aquí hubo un mejor resultado con esas dos bandas. Las plantas fertilizadas absorben más radiación y por lo tanto son más efectivas en producción de biomasa y nutrientes. El mejor ajuste se logra con esas dos bandas, la NIR y la borde rojo, y las imágenes multispectrales tomadas desde un dron tienen un alto potencial, nuevamente lo repito, para evaluar la disponibilidad de nutrientes en pasto estrella africana. Bueno, antes de terminar, quisiera dar las gracias primeramente a la Universidad Agraria donde vengo, porque bueno, me dejaron 2 años y medio estudiando acá, al DAD, que es el organismo que me ha financiado la tesis, la maestría, el sistema de estudios de posgrado, la Vicerrectoría de Investigación, la Universidad de Costa Rica, por todos los conocimientos que adquirí, pero también por el apoyo para ese trabajo de investigación que fue seleccionado entre los trabajos de fondos de apoyo para la tesis de posgrado, la estación experimental Alfredo W. Mata, donde se realizó el trabajo, y el sinnúmero de personas con las que he convivido en este país. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Gracias. Por razones de tiempo solamente vamos a dejar que 2 personas hagan una consulta. Muchísimas gracias por la presentación, les soy honesto, aprendí un montón, a pesar de que desconozco totalmente el tema. 2 preguntas muy básicas. ¿Qué tan laborioso en términos del número de muestras es la calibración en sí del sistema, digamos, para establecer una correlación? Y la segunda parte es, me llamó la atención, si mal no recuerdo, era disponibilidad de biomasa o algo por el estilo, no estoy muy claro. Hubo una correlación de alrededor de 0.82, si ese nivel puede ser considerado como ya un nivel para predecir. Bueno, en este caso nosotros tenemos 500 y pico de datos del experimento de fertilización y tenemos casi la misma cantidad de prepastoreo, entre la suma de prepastoreo y pospastoreo, una cantidad similar, 480, 450 datos. Con eso es que vamos a generar la calibración. Todavía los datos que están acá son de ejemplo, son ilustrativos, eso lo hice hablé de eso antes de iniciar a hablar del tema. Los valores de precisión es un valor interesante en realidad. Se espera que pueden estar, para este tipo de sistemas, valores por encima de 50 se aceptan, porque acá nosotros no tenemos una condición de laboratorio. Estamos trabajando con el medio, con el sol, la variación entre la luz incidente, estamos trabajando con el ruido ambiental, la velocidad de ese dron, la velocidad del viento, puede mover un poco el dron de la ubicación exacta. Hay un sinnúmero de efectos que se agregan a este tipo de trabajo, pero que son de campo. La idea tal vez no es tener la máxima presión, pues si se lograra pues sería excelente, pero la idea es que se logre utilizar la tecnología, aún con esos valores de R cuadrado que para los que presenté están muy bien. Yo mencioné antes en la letrita de 1 centímetro que salieron ahí en la pantalla, los valores que habían tenido y andan por ahí por .50, .60, .70. Los de .70 era un radiómetro con 1000 bandas a campo. Este solo tiene 4 bandas, pero es una herramienta que logra, me parece que logra identificar la condición del pasto. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se logra más precisión? Porque entonces tendríamos que dejar el suelo limpio por completo y tener mucho énfasis en que no haya ningún ruido en el pasto, porque una sombra, por ejemplo, si hay un pasto más alto a la par de uno más bajo, el punto de muestreo fue el más bajo, si el dron va volando con una dirección no adecuada, él va a tomar una parte de sombra, entonces él va generando ruidos y ruidos, pero sí se puede detectar una diferenciación de las áreas, que yo creo que sería la herramienta para tener un indicador inicial y luego hacer análisis si se quiere llegar a más precisión. Con ese indicador inicial ya puedo hacer análisis precisos en un laboratorio. Yo he visto publicaciones con valores de punto 21, punto 30, con estos datos. Entre más factores se incorporan, pues la precisión va reduciéndose un poco. La última pregunta. ¿No? Bueno, entonces... bueno.
Bueno, muy buenos días, muy brillante, muy puntual y valiosa su participación. Realmente tenemos que ir ya a este tipo de tecnología. Hay algo, digamos, que yo no me quedó muy bien claro porque estaba muy atrás y por la información que faltó en algunos cuadros. Entiendo que usted, digamos, primeramente en las parcelas, digamos, se estimó la biomasa, estimó el contenido de nutrientes y después se extrapoló eso con el software que utilizó. Entonces, estamos en una primera etapa, digamos, de determinación y de valores y sacar datos y toda esa cuestión que me parece formidable. Pero en este momento, entonces, ¿cómo puedo llevar yo eso a un productor? ¿Cómo lo puedo aplicar? Porque primeramente, entonces, yo tendría que volver a hacer lo mismo, hacer todo el estudio, digamos, hacer parcelas en la finca, estimar rendimientos y todo eso y después extrapolarlo. ¿Cómo puedo minimizar eso? ¿Cómo puedo llevar eso, digamos, en este momento a un productor? Porque me parece muy valiosa esta herramienta y sacarle mayor provecho. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Quería hablar. En realidad, sí, son los primeros pasos. Estamos gateando en la técnica, en la tecnología. Hubo que hacer un montón de adaptaciones para poder hacer algo. Me parece que con el productor, con ese mapa que lo puede generar alguien con alguna formación, que se necesita alguna formación para hacer el mapa, si ustedes observaron, es un mapa de color. Y es simple, el rojo es malo y el verde es bueno. Con eso ya se tiene un indicador de qué áreas están más buenas y qué áreas están buenas y qué áreas están malas en el potrero o en la finca. Luego pueden hacerse análisis específicos o ir al sitio donde la producción no fue buena, donde la producción fue buena y donde fue muy buena, ir al sitio y conocer qué está pasando ahí. Que si hay una mejor relación de hoja-tallo, si hay una cobertura mayor, si la planta está en un suelo drenado. Con eso se puede llegar al sitio. No necesariamente se necesita hacer un análisis de laboratorio ni extrapolar muchas cosas. Con el productor se puede manejar ese mapa y con ese mapa se va tomando decisiones en conjunto con el productor. Hombre, cuando tengo este color muy verde es el momento que yo debería meter los animales a pastorear. O esta área de la finca necesita una fertilización y ya no fertilizo todo el área. Los resultados que han hecho, por ejemplo, los irlandeses, es que redujeron 30% de la fertilización con solamente utilizar la metodología, porque detectaron puntos donde no había necesidad de fertilizar, y eso te va abaratando el sistema y te va haciendo más eficiente en las áreas donde no sos eficiente. Entonces yo creo que al productor no necesariamente se le tiene que hacer un análisis, sino que él puede valorar número de hojas en esas partes donde está mejor el potrero, o puede ver la misma coloración de la planta o cuántas hojas senectas había en esa área donde está mejor el potrero, y que esa área sea de referencia para que la área más mala, tratar de manejarla para llegar a ser buena también la otra área. Yo creo que la tecnología en realidad, nosotros hicimos esto por los términos académicos, pero se puede manejar simplemente como un valor de referencia para tomar decisiones en campo. De hecho, así lo hacemos. En la finca que yo trabajo tenemos un mapeo también por drone. Y ahí tengo como 8 fotografías muy lindas en la pared. Pero cómo interpretarlas, cómo valorarlas, cómo traer esa información al campo. Sí, yo creo que esa parte es donde ya yo he venido un poco trabajando a ver cómo interpretar ya desde el punto de vista no cualitativo, sino cuantitativo en un laboratorio. Entonces, estas áreas de mejor valor, de más índice, tenían más valor en proteína, tenían más nutrientes digestibles totales o más disponibilidad de energía. Y eso ya son los valores que uno va incorporando, ¿verdad? Bueno, si alguno tiene otra consulta, pueden aprovechar el espacio del receso. Antes de ir al receso, vamos a entregarle un reconocimiento a don Jorge. Un aplauso, por favor.